Hola, somos Marian Moure. y Noemí González Eguizábal y esto es Ecocreando, el podcast de sostenibilidad que estabas esperando. Trabajamos en marketing verde y socialmente responsable, ayudando a las empresas a poner en valor los aspectos sostenibles de su marca o sus productos y también hacemos marketing 360 para empresas con productos y servicios en línea con la sostenibilidad, la economía circular, la reutilización de materiales, etcétera. Con el objetivo de crear conciencia sobre los problemas medioambientales, su perjuicio para la salud y el bienestar de las personas y sobre todo para proponer soluciones, hemos creado este podcast. En cada capítulo hablaremos de una temática y contaremos con la opinión de una persona profesional en el sector. ¿Comenzamos? Hola, buenos días Noemí, ¿qué tal? Hola Marian, muy bien. ¿Y tú? Muy bien también, que con muchas ganas de este nuevo episodio, que si quieres lo puedes presentar y decir por qué número vamos. Este es el episodio 10 y lo hemos llamado El reciclaje en España. De hecho, estamos valorando la posibilidad de que, como es un tema tan extenso y algunas cosas que se nos han quedado por comentar, seguramente dediquemos otro exclusivamente a plástico. Sí, porque además ha salido una ley en este año, en el 2020, sobre los envases, que ponen mucho la conciencia en los vasos, o sea, los envases de un solo uso. Y bueno, durante todo el podcast, porque somos muy pesadas y queremos dejar claro, y lo decimos ahora y lo vamos a decir 25 veces más, que el mejor residuo es el que no se genera, ¿vale? Queremos que toméis conciencia que lo que podemos hacer nosotras y nosotros es lo que podemos hacer, es depositar el residuo, pero lo que pase a partir de ahí, pues podemos tener mucha confianza, pero no sabemos a ciencia cierta. Pues vamos a pasar a nuestro momento publicitario. Si tu comunidad necesita una rehabilitación o un nuevo proyecto de eficiencia energética para que todos los vecinos ahorréis dinero cada mes en las facturas de la luz y del gas, os interesa mucho contactar con Avanza Credit de Deutsche Bank. Una vez decidido vuestro proyecto de rehabilitación, entráis en avanzacredit.es y en 48 horas tendréis una respuesta definitiva, con la posibilidad de financiar hasta el 100% del presupuesto y evitaros costosas derramas. Nuestro país cuenta en la actualidad con una oportunidad única para favorecer la mejora de inmuebles, gracias a los fondos Next Generation de la Unión Europea, que tienen como meta la mejora energética de más de 1 millón de viviendas. Entra en avanzacredit.es y encontrarás toda la información y la financiación para tu comunidad de propietarios. Bueno, Noemí, Muy pues bien. si te parece pasamos ya al episodio porque va a haber mucha información y creo que seguro que les va a encantar a todos nuestros oyentes. Eso esperamos. Venga, empecemos. Como muchos nos habéis pedido, hoy vamos a hablar sobre la gestión de los residuos, especialmente del reciclaje, haciendo énfasis en explicar cómo separar en casa para facilitar el reciclaje, además de hablar de qué es y cómo se hace en España. En cualquier caso, insistimos, y lo haremos a lo largo de todo el episodio, que el mejor residuo es el que no se genera, para así tener que evitar tirarlo y por tanto su gestión. Tenemos que tener claro que no todo se puede reciclar y que hay residuos que aunque se pueden reciclar, no se reciclan y, lo más importante, lo que no se recicla o acaba en un vertedero o se quema, con los resultantes impactos ambientales de ambas soluciones. Según el informe de IFMA, International Facility Management Association, la economía española generó en el 2021 en torno a 138 millones de toneladas de residuos, cerca de 490 kilogramos por persona y año, de los que 19,8 millones de toneladas, menos de un 15%, se reciclaron, generando nuevos productos o materias primas. De esas casi 20 millones de toneladas, el 60% corresponde al reciclaje de residuos metálicos. El papel y el cartón suponen un 20% del total y el resto, otro 20%, correspondió a madera, vidrio y plástico. Si comparamos estos datos con la composición de la bolsa de basura, donde un 45% es materia orgánica, 21% de papel y cartón, el 11% de plástico, el 7% de vidrio, 3% de metales y el restante 13% de otros materiales como escombros, medicamentos, residuos eléctricos y electrónicos, aparatos como planchas, televisores, microondas, etc., vemos que no es equiparable, sobre todo porque lo que más se recicla son los metales, que suponen un peso muy pequeño en la bolsa de basura y sin embargo es lo que más se recicla. A nivel internacional y según un informe de Sensoneo publicado en agosto del 2022, de los países de la OCDE donde solo 38 regestionan los residuos, el ranking lo lidera Corea del Sur, que recicla un 60% del total de su basura, seguido de Dinamarca con un 58% y Alemania con un 56,6%.
En el caso de España se sitúa en el puesto 23. En este informe, los datos que aportan son que de los 455 kilos de residuos generados por habitante en nuestro país, se recicla solo 86 kilos, lo que significa que no se alcanza ni una tasa de reciclaje del 19%. En definitiva, podemos decir que muy pocos residuos generados se reciclan, así que aunque en este capítulo os explicaremos cómo separar bien los diferentes residuos para ayudar a que se recicle mejor, volvemos a insistir en que el objetivo debe ser disminuir la generación de residuos en nuestros hogares y lugares de trabajo, que es lo único que está en nuestras manos, y por supuesto exigir a las administraciones públicas una mayor implicación y responsabilidad en este tema. Como en otros episodios, empezaremos definiendo los conceptos clave para entender la problemática de los residuos. Continuaremos con las buenas prácticas, hablaremos de algunas iniciativas de organizaciones que utilizan materiales reciclados para hacer nuevos productos o ciudades que son pioneras en sistemas de separación de residuos o que implementan ya el ecodiseño, teniendo en cuenta qué pasará con los materiales al final de su vida útil. Después hablaremos con Fernando Fogos Pliego, consultor en medio ambiente industrial. Y para cerrar, los consejos útiles, algunos tips para reciclar en casa y reducir residuos. ¿Empezamos? Conceptos clave. Empecemos definiendo qué es un residuo. Un residuo es cualquier producto de desecho sólido, líquido o gaseoso generado por la producción y el consumo, que en el contexto en que se genera no posee ningún valor económico, bien porque no se posea la tecnología adecuada para su aprovechamiento o bien por la inexistencia de mercados para ello, por lo que el propietario decide abandonarlo. Has oído bien, los residuos más comunes son los sólidos, pero no olvides que también existen líquidos y gaseosos. Y aunque el reciclaje, especialmente a nivel doméstico, se refuerza más en torno a los productos sólidos, queremos que pongáis un poco de conciencia en los otros dos y en la medida de lo posible no los generéis. Por ejemplo, si hablamos de líquidos, intentad utilizar solo productos de limpieza biodegradables para evitar la contaminación del agua. Y, en términos de gases, priorizar vehículos compartidos, caminar o la bicicleta para reducir el uso de combustibles fósiles. En el capítulo de hoy nos vamos a centrar en los sólidos, en los residuos sólidos urbanos. ¿Y cuál es la mejor solución para el gran problema en el que se están convirtiendo los residuos? La mejor solución es no generarlos. Por ello vamos a refrescar la regla de las 3 R's: reducir, reutilizar y reciclar. Y van por ese orden. Así, la primera y fundamental es la reducción. Tal y como indica su nombre, se refiere a reducir la generación de residuos, lo que lleva implícito la reducción del consumo. Como consumir es inevitable, os proponemos algunas formas de hacerlo de forma más consciente y sostenible. Lo fundamental, reducir al máximo el consumo de productos de usar y tirar. Optar por productos a granel llevando nuestro propio envase, reduciendo así los envases que generalmente son de un solo uso. Utilizar bolsas recicladas o fabricadas con productos duraderos. Evitar la compra de productos con mucho envoltorio. Seguro que alucináis en el supermercado con la cantidad de embalaje que llevan algunos productos. Proteger y mantener la vida útil de las cosas. No desechar objetos hasta el fin de su vida útil. La segunda opción es la reutilización, relacionada con el dar un nuevo uso a productos y materiales, bien para el mismo fin o para otro, aunque sin modificaciones sustanciales en su forma, estructura y composición, porque si no sería reciclaje. Es importante alargar al máximo la vida útil de las cosas y evitar deshacerse de ellas cuando todavía pueden ser aprovechadas. Este concepto ha evolucionado hacia la preparación para la reutilización, que consiste en la comprobación, limpieza o reparación de productos que se hayan convertido en residuos, y queremos hacer énfasis en la reparación. Algunos ejemplos de esto sería elegir botellas y envases retornables, evitando el uso de plástico de un solo uso. Utilizar siempre el papel por las dos caras. Reutilizar la ropa sin mucho uso, prestándosela a otras personas a través de donaciones, compra a venta, a través de tiendas y plataformas de segunda mano. Aprovechar las bolsas de plástico como bolsas de basura, rellenar los envases de vidrio de conservas para guardar arroz, pasta, legumbres que compres a granel o darle otros usos como vaso, bien para líquidos o bien para colocar los cepillos de dientes, flores. La economía circular potencia esta R a través del ecodiseño, donde al diseñar el objeto se tienen en cuenta que sus partes, una vez terminada la vida útil, se puedan reutilizar de manera lo más sencilla y eficiente posible. Esto implica además que para su reutilización o reciclaje se minimice el consumo de agua o electricidad.
Y la tercera regla y última opción es el reciclaje. El último recurso dentro del sistema de las 3 Rs es el reciclaje, ya que conlleva la necesidad de transformar los residuos en nuevos productos. Esta transformación requiere de la participación de todo el proceso de gestión de residuos, desde el depósito en origen hasta el tratamiento final, con el consiguiente gasto de energía, agua y materiales. Y no olvidemos las emisiones de CO2 por el desplazamiento de los materiales y también por la propia actividad de reciclaje. El concepto de reciclaje muchas veces conduce a error. La población en general no recicla, solo ayuda al reciclaje con la separación en origen de los residuos, es decir, la separación que hacemos en casa en las diferentes bolsas de basura. Se trata, por tanto, el reciclaje de una actividad industrial que realizan determinados operadores económicos que transforman los residuos en nuevos productos o materiales o materias primas. Entonces, ¿qué podemos hacer para ayudar al reciclaje? Lo que decíamos, separar los residuos en casa o en el lugar de trabajo y depositarlos en los contenedores habilitados para cada tipo de residuo. Para aquellos residuos un poco más diferentes o menos comunes están los puntos limpios, donde nos podemos acercar a depositarlos. Y por último, podemos almacenar en casa los restos orgánicos y de jardinería para hacer compost. Y lo más preocupante y que tiene que quedarnos muy claro es que lo que no se recicla tiene como destino final el vertedero o la eliminación mediante incineración, que viene a ser la quema de residuos. Ambas opciones deberían poder ser descartables. Luego vamos a entrar en más detalle en los problemas del vertedero y de la eliminación mediante incineración. Una vez que nos ha quedado clara cuál es la importancia y por este orden de reducir, reutilizar y reciclar, entremos en materia. Recordemos que los residuos antes fueron materias primas y en su extracción y transformación se utilizan enormes cantidades de energía y agua, generando sus propios residuos, y además no podemos olvidar tampoco que la mayor parte de las materias primas no son infinitas, es decir, que se pueden agotar. Por todo esto, hoy por hoy el reciclaje es imprescindible, no solo por reducir la contaminación del aire, agua y suelo, sino también para reutilizar materiales finitos en el planeta. Este es uno de los principios de la economía circular, convertir los residuos en materias primas y, a ser posible, con el mínimo consumo de recursos, energía y agua. Antes de explicar cómo deshacernos de cada residuo, vamos a ver cómo funciona a grandes rasgos el reciclaje en España, qué sucede desde que depositamos la basura hasta su reciclaje o vertido. Lo primero que debemos saber es que las competencias de la recogida de residuos dependen del ayuntamiento. El ciclo de gestión de los residuos es el siguiente. Desde los hogares o empresas se separa la basura en base al tipo de residuo y se deposita en el contenedor correspondiente. Y cuando depositas tu bolsa de basura en dicho contenedor, se pone en funcionamiento el sistema de gestión municipal. Los residuos son recogidos por camiones especializados que los transportan a una planta de tratamiento, donde sufren varios procesos de selección y preparación para su posterior envío a las empresas recicladoras. Los residuos que no pueden ser reciclados se llevan a vertederos o a incineradoras, como hemos dicho antes. Los materiales que sí se pueden reciclar van a las plantas recicladoras. Dependiendo del tipo de residuo, se lleva a una planta u otra y tras realizar diferentes operaciones, los residuos son convertidos en una nueva materia prima útil y volverá a formar parte de un nuevo producto. Por tanto, el objetivo del sistema de gestión es que sea cíclico, es decir, fomentar la economía circular donde los residuos se conviertan en materias primas. Para que sea cíclico y eficaz, la mayor parte de los residuos deben ser reciclados y con las cifras que hemos visto al inicio del podcast estamos bastante lejos de una economía circular. Entonces, ¿qué hace el ayuntamiento con los residuos que recoge? Pues la primera opción es el reciclaje de los materiales. Los residuos, a través de diferentes metodologías y procesos, y dependiendo de qué tipo sea, bien papel, vidrio, plástico, metal, se convierten en materias primas que se utilizan para realizar nuevos productos. Dentro del reciclaje queremos hacer especial mención al compostaje, que es el reciclado de la materia orgánica, que mediante una fermentación controlada en condiciones aeróbicas da lugar al producto llamado compost. Ya sabéis que el compost se da de manera natural en selvas, bosques, etc. y también se puede hacer en casa. Este compost sirve de abono, fertilizante y regenerador del suelo y es mucho más saludable para la tierra que otros no naturales. Otra opción es el depósito en vertedero. El vertedero son instalaciones donde se eliminan los residuos. Bueno, realmente no se eliminan, sino que se entierran. Y por lo tanto, el vertedero está destinado al depósito de los residuos y suelen estar localizados en emplazamientos apropiados bajo condiciones seguras y supervisadas. Los mayores problemas del vertedero es que necesita mucho espacio para el vertido, produce contaminación del suelo, del agua y de la atmósfera. Además, produce malos olores y problemas de salud pública por la proliferación de animales que transmiten enfermedades.
El aumento de la generación de residuos es una realidad y los vertederos no paran de llenarse, produciéndose en ellos una mezcla de residuos diferentes. Como veremos más adelante, la fracción resto es una especie de cajón desastre. Los vertederos están llenos de materia orgánica en descomposición, sobras de detergente, resto de líquidos y metales oxidados, entre otros muchos residuos. Esta mezcla hace que se genere un subproducto en forma de líquido llamado lixiviado, que se encuentra circulando a través del resto de los residuos. Estos lixiviados traen graves consecuencias porque causan la contaminación de los cauces y del agua subterránea. En los vertederos oficiales se depositan los residuos en celdas impermeabilizadas para evitar el contacto de los lixiviados con el medio y que estos puedan alcanzar cursos de agua superficial o aguas subterráneas, intentando evitar la contaminación del agua. Los lixiviados pueden ser altamente contaminantes al arrastrar sustancias tóxicas disueltas procedentes de la gran variedad de residuos en los vertidos. Además, son muy difíciles de controlar por su propia naturaleza fluida, por ser líquidos. Para controlar la generación de lixiviados es necesario, por un lado, minimizar su producción controlando el agua de las precipitaciones que penetran las zonas del vertido y, en segundo lugar, impedir el contacto con el subsuelo. Los lixiviados son considerados residuos peligrosos y deben ser tratados como tal en cumplimiento de la normativa vigente para disminuir su impacto ambiental. Aunque la problemática existe en los vertederos legales, se controla e intenta limpiar el agua antes de su devolución a los cauces naturales. El problema es mucho más grave cuando los vertidos son incontrolados, directamente sobre el suelo y el aire libre, ya que, como hemos dicho, los lixiviados tienen componentes tóxicos que se filtran y contaminan el agua subterránea además del suelo. Además de los lixiviados, en el proceso de descomposición de los vertederos se produce también el biogás generado por la fermentación de la materia orgánica contenida en los residuos. La acumulación de biogás en los depósitos de vertido debe ser controlada. Ten en cuenta que el metano, que es uno de los principales componentes del biogás, es un gas de efecto invernadero que puede provocar, por un lado, efectos muy negativos en la atmósfera, por otro, explosiones de incendios espontáneos en el vertedero si se acumula en exceso y, en tercer lugar, daños en la vegetación cercana por el desplazamiento del oxígeno y olores realmente muy molestos y desagradables. Para evitar estos problemas se recoge el biogás, o debería ser recogido, pero además debe ser tratado y lo ideal es que sea reutilizado como combustible en la generación de energía. Cuando no se puede recolectar, debe ser explotado de forma controlada, antorchas de vertedero. Con todo esto resulta obvio que es necesario minimizar el impacto ambiental de los vertederos y el primer paso es reducir los residuos que allí se depositan. Después, el organismo responsable debe intentar aplicar la última tecnología disponible para evitar verter los lixiviados al medio y utilizar el biogás para la generación de energía. ¿Qué otras opciones hay para los residuos no reciclables? La otra opción es la quema de residuos, que si se utiliza para generar electricidad se conoce como valorización energética y al menos se le da un uso. Si no produce electricidad, solo son emisiones a la atmósfera y contaminación. La incineración puede ser un proceso altamente contaminante, primero por la contaminación atmosférica que acabamos de mencionar, se emiten óxidos de azufre y nitrógeno, monóxido de carbono, partículas, etc., lo que provoca la liberación de metales pesados, emisión de dioxinas y cenizas volátiles y, por supuesto, la emisión de gases de efecto invernadero. Además, hay que sumar a la contaminación atmosférica la contaminación del agua por la concentración de contaminantes atmosféricos que van y se depositan en el suelo y el vertido de aguas residuales de estas plantas. Pero no olvidemos que la incineración supone la pérdida de recursos que contienen los residuos, por ejemplo metales, plásticos, etc., que en vez de reciclarse y producir otros nuevos productos, simplemente se queman. La quema produce residuos también, que son las cenizas, que necesitan ser enterradas o almacenadas en algún sitio, y esta ceniza es tóxica, por lo que es peligrosa para nuestra salud y sobre todo para el medio ambiente. En cualquier caso, la valorización energética conlleva menos impacto ambiental que los vertederos. En teoría emite un 175% menos de gases de efecto invernadero, prácticamente no hay lixiviados y como residuo solo existen las cenizas, que ocupan mucho menos volumen que los residuos del vertedero. Y la gran ventaja frente al vertedero es que produce energía considerada como renovable según el Acuerdo de París del 2015. Bien, y una vez que ya hemos visto cómo se gestionan los residuos, vamos a centrarnos en los residuos que generamos dentro de la vivienda. Los residuos generados en los hogares y comercios de los núcleos urbanos se consideran residuos sólidos urbanos, RSU, que seguro has oído hablar en alguna ocasión de ellos, y las competencias de su gestión recaen en los ayuntamientos. Por eso en cada ciudad se separan de manera distinta y el color de los cubos también puede ser diferente. Estos RSU se clasifican en diferentes categorías, que es lo que llamaremos fracciones, y cada uno se recicla de una manera. Tendríamos bioresiduos,
envases ligeros de plástico o metal, papel y cartón, vidrio, aparatos eléctricos y electrónicos, textil y calzado, pilas y acumuladores, aceites de cocina, medicamentos. Y una última categoría que sería otros, donde se incluye el textil sanitario, productos de aseo, residuos de limpieza doméstica, cerámica, cigarrillos o fotografías. Según un artículo de 2015, no hemos encontrado ninguno más actual y como ya hemos adelantado en la introducción, la composición de la bolsa de basura, es decir, los residuos que generamos en casa, se compone de un 45% de materia orgánica, es decir, restos de alimentos, de hierbas y plantas, un 21% de papel y cartón, envases de cartón, revistas y periódicos, un 11% de plástico, que incluye embalajes, botellas y juguetes, un 7% de vidrio, que incluiría botes, botellas y frascos, un 3% de metales, entre los que están latas y envases metálicos o otras piezas, y un 13% de otros materiales como escombros, medicamentos, residuos eléctricos y electrónicos, aparatos como planchas, televisores, microondas y pilas. Y una vez tenemos claro el tipo de residuo, ahora veremos cómo separarlos y depositarlos en cada uno de los contenedores o cubos. Recuerda que los hogares y comercios no reciclan, separan para ayudar al reciclaje. La basura se puede separar e insistimos, depende del ayuntamiento, pero en general la división es la siguiente. Estaría por un lado la fracción orgánica, que es el contenedor marrón o de orgánico. Los envases y restos de envases irían al contenedor amarillo, vidrio iría al contenedor verde, papel y cartón al azul, el resto al contenedor gris y otro tipo de residuos como pilas, textil y demás al punto limpio. Por último, los medicamentos y sus envoltorios irían en los contenedores de la farmacia. Ahora vamos a ver qué podemos y qué no debemos depositar en cada uno de los contenedores. Contenedor de orgánico. Generalmente en España es de color marrón. ¿Qué depositamos ahí? Lo que se denomina la fracción orgánica, que son restos de alimentos como pieles de frutas, espinas de pescado, plantas, cáscaras de huevo o pozos de café, servilletas y papel de cocina usados y, como ya hemos explicado, este tipo de residuos se reciclan haciendo compost para luego alimentar la tierra, devolviendo nutrientes y así fertilizar de manera natural. La fracción orgánica está dentro de los biorresiduos domésticos, que son todos los residuos orgánicos biodegradables, e incluyen también la fracción vegetal, que son restos vegetales de jardinería y poda, de mayor tamaño y de tipo leñoso, que requieren una gestión específica por cuestiones relacionadas con la logística de recogida, el tratamiento y la temporalidad de la generación, por ejemplo la poda. Los restos de poda se llevan al punto limpio, pero lo mejor es llamar al ayuntamiento por si tienen recogida domiciliaria o algún tipo de procedimiento específico. Y si tienes chimenea, puedes utilizar estos restos para hacer el fuego. ¿Qué no depositamos en el contenedor marrón? Todo lo que no sea biodegradable, pero esto siempre puede llevar a error, así que aquí te dejamos algunos residuos que no deberías tirar a este contenedor. Objetos de cerámica, pañales usados, colillas, chicles, toallitas húmedas, arena para mascotas, pelo, polvo, y que en principio van al de restos, al gris. En el contenedor amarillo irían los envases y restos de envases. ¿Qué son los residuos de envases? Son todos aquellos envases o materiales de envase que el usuario deseche. Se caracterizan por estar compuestas de un material específico como cartón, que son cajas, plástico, botellas o bandejas, metal, bidones o latas, madera, cajas de frutas y palés y vidrio, que son tarros o envases de bebidas, o por contener multimateriales como es el caso del brick. En función del contenido de los envases pueden ser considerados residuos peligrosos. Esto ocurre, por ejemplo, con los residuos de envases de productos fitosanitarios o medicamentos, que no se pueden tirar al contenedor amarillo y habrá que llevarlos al punto limpio o a la farmacia. ¿Cómo los reciclaríamos? En España, en general, y a excepción del papel, cartón y vidrio, van al contenedor amarillo, pero veamos qué se puede depositar y qué no. Pero antes es importante que hablemos sobre la nueva ley que entró en vigor en abril de este año, sobre todo porque hace especial hincapié en los plásticos. El 10 de abril del 2022 entró en vigor la Ley 7/2022, del 8 de abril de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular, LRSC, trasladando la legislación española a las directivas UE 2018/851 y UE 2019/904. Esta ley pone el foco en los plásticos por varios motivos. Primero, porque su crecimiento ha sido exponencial debido a su versatilidad y ligereza. Segundo, por los graves problemas de reciclado que provocan, solo se recicla una cuarta parte de lo recogido. Y por último, y más importante, por el deterioro del medio ambiente, especialmente el marino, pero también el terrestre y el del aire. El plástico se suele degradar muy lentamente y cuando lo hace puede mantenerse en partículas de tamaño micro o incluso nano,
con perniciosos efectos tanto para el medio ambiente como para nuestra salud. En el año 2020, los plásticos alcanzaban el 75,9% de los residuos registrados en playas, por lo que esta ley pretende minimizar la llegada al mar de residuos plásticos y, asimismo, contribuir al buen estado ecológico de los mares. Por tanto, la ley busca que la nueva economía del plástico, el diseño y la producción han de respetar plenamente las necesidades de reutilización, reparación y reciclado, así como el desarrollo y la promoción de materiales más sostenibles. La Directiva de la Unión Europea 2019-904 tiene como objetivo reducir el impacto de determinados productos de plástico en el medio ambiente, especialmente los de un solo uso. Esta ley también incorpora la citada directiva, estableciendo medidas aplicables a aquellos productos de plástico de un solo uso que más frecuentemente aparecen en basuras marinas y a todos los productos de plástico fragmentable. Puede llegarse a la restricción para determinados productos, sobre todo si son sustituibles. De manera que se estipulan las siguientes restricciones para los plásticos de un solo uso. 1. Se fomentará el uso de alternativas reutilizables o de otro material no plástico y, además, a partir del 2023 se deberá cobrar un precio por cada uno de los productos de plástico incluidos que se entregue al consumidor, diferenciándolo en el ticket de venta. El listado de estos productos aparece en un anexo que incluye todo tipo de productos plásticos de un solo uso, que además de buscar su reducción tienen que ser ecodiseñados. Se prohíbe la venta de productos de plástico de un solo uso, como platos, cubiertos, pajitas, algunos bastoncillos de algodón, etc., de cualquier producto plástico fabricado con plástico oxodegradable y de productos que contienen microesferas de plástico añadidas intencionadamente. El listado también aparece en el anexo de la ley. El ecodiseño empieza a tomar fuerza. Se obliga al nuevo diseño de recipientes de plástico para bebidas, respetando las necesidades de reutilización y reciclado, así como el desarrollo y la promoción de materiales más sostenibles. 4. Requisitos de marcado de determinados productos de plástico, también en un anexo, como compresas, tampones, higiénicos, productos de tabaco con filtros, entre otros. Deben ir marcados informando a los consumidores sobre las opciones adecuadas de gestión de los residuos del producto o los medios de eliminación a evitarse para este producto. La ley es mucho más extensa y otorga nuevas responsabilidades de los productores. Te dejamos el link de la nueva ley en nuestro blog. Ahora sí, retomamos la información sobre lo que se puede depositar en el contenedor amarillo, que es principalmente, primero, envases y envoltorios de plástico. Ya sabéis, bolsas, botellas, garrafas, tupperwares, tarrinas, envases de yogur, envoltorios de pasteles, envoltorios de patatas fritas, papel celofán, bandejas de poliespán, es decir, el corcho blanco, tubos de pasta de diente de plástico, tapones y blisters de medicamentos. Aunque tanto los blisters como las cajas de los medicamentos es mejor llevarlos al punto limpio de la farmacia por si tienen algún residuo del medicamento que no contaminen al resto. En segundo lugar, los envases y envoltorios de metal, latas de conserva, latas de bebida, tubos de cremas, tarrinas de aluminio, bandejas de aluminio, aerosoles y el papel de aluminio, siempre y cuando esté limpio. Si está sucio, va al de restos. Como dato curioso, en el caso del aluminio de una lata, se puede aprovechar el 100% del material recuperado, si es que se recicla, claro. La preocupación en las latas de metal o de aluminio es más por su potencial contaminación de los alimentos que contienen que por su incapacidad de reciclaje. En tercer lugar, los envases de Tetra Brick, que aunque sentimos deciros que los bricks en general no se reciclen por su alta dificultad y el coste para hacerlo, ten en cuenta que tiene 3 tipos de materiales, el cartón, el aluminio y el plástico. Así que desde aquí te animamos a que sustituyas estos envases por vidrio o incluso plástico, pero que por lo menos tengan un único material porque así se facilita el reciclaje. Y por último y más sorprendente es la madera, que parece que no va al amarillo, pero sí. Y en madera nos referimos a listones de madera, cubiertos de madera, cajas de frutas, etc. ¿Qué es lo que no debemos depositar en el contenedor amarillo? Juguetes de plástico. Si no están muy estropeados, lo mejor es donarlos a alguna organización que les pueda dar una segunda vida. Y si están muy estropeados, entonces hay que llevarlos al punto limpio. Tampoco se puede depositar biberones y chupetes, que van al contenedor de restos. Normalmente gris, a veces verde oscuro, depende de tu comunidad autónoma y de tu ayuntamiento. Los utensilios de cocina también van al contenedor de resto, así que mejor si son de madera, que así los puedes desechar en el contenedor. Los cubos de plástico al punto limpio. Los tubos de patatas fritas tipo Pringles van al azul. Las cápsulas de aluminio del café, si quedan limpias y sin café, pueden ir al contenedor amarillo. Si no, te recomendamos que mires en la web del fabricante. Algunos ya tienen planes de recuperación para las cápsulas y si no encuentras nada, tíralas al contenedor gris, al de restos. Nuestra recomendación es reemplazar el café en cápsulas por café soluble o cafetera italiana o de filtro.
Otro material que no debes depositar en el contenedor amarillo son los bolígrafos. Primero, antes de deshacerte de ellos, mira a ver si hay algún programa de recogida en tu ciudad. De no ser así, todas las partes de plástico sí que irían al amarillo y el resto al naranja gris, vamos, al de restos. Los CDs, DVDs y sus cajas, las carcasas de vídeo de VHS y las cintas de cassette al punto limpio. Otros objetos con los que puedes tener dudas y que van al gris o de restos es el papel plastificado usado en las carnicerías y pescaderías, moldes de silicona para cocinar, monederos y carteras, mecheros, sacapuntas, plásticos de cuadros o fotografía. Y ahora pasemos al contenedor azul, el del papel y cartón. ¿Qué debemos depositar en este contenedor? Por un lado, folios, libretas, periódicos, revistas, papel de regalo y de envolver, sobres, eso sí, sin ventanilla y folletos de publicidad. También irían cajas, piezas de cartón y envases, de cereales, galletas, comidas precocinadas y congeladas, comida rápida o zapatos, etc. O de zapatos. Por otro lado, hueveras de cartón, tubos de cartón de papel higiénico o de las servilletas de cocina. También los vasos de café de un solo uso cuando su elemento mayoritario sea el cartón. Y tubos de patatas fritas tipo Pringles sin la tapa porque la tapa iría al amarillo. ¿Qué no debo depositar en el contenedor azul? El papel que esté manchado de grasas u otros residuos, ya que esto altera el proceso de reciclaje quedando el material contaminado no aprovechable de esta forma. Esto deberá ir al contenedor orgánico porque sí que se puede biodegradar. El papel plastificado, encerado o parafinado, adhesivo con restos de pegamento, papel autocopiado o papel carbón de fax o fotográfico tampoco debe ir. Tampoco debemos depositar pañuelos, toallas de papel, pañales y productos de higiene íntima que ya hayan sido usados. Y por último, tampoco deberíamos llevar al contenedor azul los bricks o bolsas de plástico, platos y vasos de usar y tirar o bandejas de corcho blanco. Antes de depositarlo en el contenedor azul, recuerda retirar todas aquellas etiquetas adhesivas que pueden contener cualquier grapa o plástico como los de las ventanillas de los sobres. Aprovechamos para hacer énfasis en el que al comprar busques envases de un solo material, es decir, que si puedes comprar el pan en bolsa de papel, mejor que si la bolsa tiene papel y plástico, ya que ayudas a la separación y facilita su reciclaje. Vamos ahora con el contenedor verde, el del vidrio. Históricamente este contenedor tenía forma de iglú, aunque cada vez es más normal verlo al lado del de papel con forma rectangular. Entendemos por vidrio y por tanto es lo que sí podemos depositar en este contenedor: botellas de vino, cerveza, refrescos, frascos de perfumes, colonias, etc. y tarros, mermeladas, conservas. Lo ideal antes de desecharlo es quitar las pegatinas del vidrio, así como las partes de plástico o aluminio en los perfumes y colonias. Cuanto más limpio esté, más ayudarás a su reciclaje. ¿Qué no debes depositar en el contenedor verde? Vasos rotos, bombillas, jarrones o cristales, ya que no son envases de vidrio, son cristales, y el cristal contiene unas sustancias químicas que impiden el reciclaje con el vidrio. Tampoco debes depositar las tapas y tapones metálicos y de plástico, y sepáralo y échalos al amarillo. Si la separación se hace correctamente, el vidrio se puede reciclar infinitas veces, ya que no pierde características ni propiedades. Y, aunque supone un ahorro importante de agua y energía frente a su extracción y primer uso, sigue habiendo consumo de recursos, así que recomendamos reutilizar al máximo estos envases. Puedes probar a hacer conservas. Y el último contenedor es el contenedor gris, es decir, el de los restos. El contenedor gris, que normalmente lleva la tapa naranja, es el cajón de desastre y se deposita todo aquello que no se puede reciclar. Pero recuerda que los residuos de este contenedor van a un vertedero o a incineradoras. Antes de tirarlo a este contenedor, comprueba primero que no se le puede dar otro uso y que no se puede llevar al punto limpio, del que hablaremos un poco más adelante. En este contenedor se depositan materiales como juguetes, biberones, chupetes, utensilios de cocina, pañales, objetos cerámicos, arena para mascotas, pelo, polvo, colillas, etc. Es decir, todo aquello que no puede ser reutilizado. Pero todavía nos queda hablar del punto limpio. Hay muchos objetos de los que no hemos hablado todavía y que nos podemos deshacer de ellos a los puntos limpios y así facilitar su reciclaje. Un punto limpio es una instalación donde se recogen y almacenan temporalmente y de forma gratuita los residuos domésticos que, por su gran volumen o peligrosidad o porque se pueden reciclar, no deben arrojarse a la bolsa de la basura ni depositarse en los contenedores de la calle. En general, puedes llevar al punto limpio pilas de todo tipo y baterías, electrodomésticos usados, incluso de gran tamaño, ropa en general, restos de pintura, aceites de cocina y de motor, halógenos o lámparas fluorescentes gastadas, aerosoles y todo tipo de productos químicos, medicación. Los medicamentos también los puedes llevar a los denominados puntos SIGRE que están en las farmacias. Debes llevar los medicamentos caducados y los envases que consumimos. No se deben depositar aquí.
agujas, termómetros, gasas, productos químicos, radiografías, pilas, mascarillas y test COVID-19. También hay que llevar al punto limpio los muebles y otros objetos voluminosos, escombros y chatarra, por ejemplo, de una reforma, y los restos de poda, como ya hemos hablado anteriormente. En cualquier caso, si tienes dudas, ponte en contacto con tu ayuntamiento para que te informe de cómo deshacerte de los residuos. Profundicemos en algunos de estos residuos que van creciendo por el tipo de vida que llevamos y sobre los que debemos tomar conciencia. Hablemos, en primer lugar, del textil y calzado, un residuo creciente en nuestra sociedad con el fast fashion, es decir, aquella ropa que nos dura una temporada, con lo que el reciclaje de estos empieza a cobrar protagonismo. Como ya hemos dicho, lo mejor es que si la ropa está en buen estado se done a diferentes organizaciones o se venda en mercados de segunda mano o en la multitud de aplicaciones que existen en la actualidad como Wallapop o Vinted. Algunos comercios que tienen línea textil como Carrefour ofrecen vales o compran la ropa de segunda mano. Infórmate siempre antes de deshacerte de ella. Si no está en buen estado, entonces la llevaremos al punto limpio, a no ser que tengas en tu ciudad algún contenedor de ropa específico que ya se empiezan a ver por las calles. También debes deshacerte de los aceites vegetales utilizados en casa en el punto limpio. Nos deshacemos del aceite utilizado para freír, proceso en el cual se producen alteraciones químicas que hacen necesario su desecho. Si vertemos los aceites usados de cocina al fregadero o al inodoro, produce una fuerte contaminación de las aguas, de los ríos, lagos, etc. y causan problemas en las redes de saneamiento y sobrecostes en las estaciones de depuradoras de aguas residuales. Para que te hagas una idea, 1 litro de aceite usado contiene aproximadamente 5.000 veces más carga contaminante que el agua residual que circula por las alcantarillas y redes de saneamiento y que puede llegar a contaminar 40.000 litros de agua, que es equivalente al consumo de agua anual de una persona en su domicilio. Otro de los grandes problemas en los residuos son los que se generan al deshacernos de los aparatos eléctricos y electrónicos al final de su vida útil, como son ordenadores, móviles, lámparas, en realidad más de la mitad de lo que tenemos en casa. Incluye también los componentes, subconjuntos y consumibles que forman parte del producto en el momento en que se desecha, como pueden ser, por ejemplo, los cables. La generación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos se ha ido incrementando exponencialmente como consecuencia de unos ciclos de innovación muy rápidos que provocan una vida útil de los aparatos cada vez más corta. Y está totalmente relacionado con la moda tecnológica. Es el momento de reflexionar. ¿Cada cuánto cambio de móvil? Y cuando lo cambio, ¿qué hago con el anterior? ¿Lo vendo? ¿Lo tiro? Algunas compañías compran el antiguo móvil para reutilizar los materiales. Antes de deshacerte de cualquier aparato electrónico y sobre todo de los móviles, pregunta qué puedes hacer con él. Es importante saber que estos residuos contienen componentes peligrosos que suponen un importante problema durante su gestión, que además no ha conseguido unos adecuados índices de reciclado. Si se suma la creciente exportación de estos residuos a terceros países de forma no controlada y el gran desconocimiento de la gestión final de estos residuos, se aumenta notablemente el riesgo de afección a la salud humana y al medio ambiente, así como la pérdida de componentes con un elevado valor económico. Otro residuo altamente peligroso son los residuos de pilas y acumuladores. En general contienen algunos metales pesados como mercurio, cadmio o plomo, potencialmente nocivos para la salud y el medio ambiente, motivo por el cual se consideran residuos peligrosos y están sujetos a unos sistemas de recogida y tratamiento específicos. Y aquí terminamos con los residuos sólidos urbanos, o al menos con parte de ellos, y cómo ayudar para que se reciclen. Toda esta información sabemos que es un poco abrumadora, pero insistimos en la importancia que cobra la reducción de los residuos. Para que siempre tengáis acceso a esta información, la subiremos en un artículo de nuestro blog en www.ecocreare.com/ecocreando. Insistimos que si tenéis alguna duda, llaméis a vuestro ayuntamiento para que os digan exactamente dónde y cómo reciclarlo, aunque en general siempre se puede ir al punto limpio. La web de Ecoembes tiene un boot que te dice dónde depositar el residuo. No olvides que el mejor residuo es el que no se genera. Os hemos hablado antes de los residuos sólidos urbanos, los que generamos en casa y en la oficina, pero debemos saber que hay mucho más. Os lo mencionamos para que toméis conciencia. Los tipos de residuos que hay son residuos sólidos urbanos, residuos industriales, residuos rurales y residuos sanitarios. Los industriales, rurales y sanitarios tienen una regulación específica y estricta y seguro que si trabajáis en estos sectores sabréis cómo se realiza y el cuidado que hay que tener. En el siguiente apartado de buenas prácticas os presentamos iniciativas que dan esperanza a este problema. Buenas prácticas. Hoy, en la sección de buenas prácticas, traemos desde una ciudad con un sistema inteligente de recogida de residuos a empresas pioneras en reutilización de materiales para fabricar nuevos productos. La primera iniciativa sobre la que os queremos hablar es la ciudad de Bergen, en Noruega,
que tiene un sistema inteligente de recogida y tratamiento de residuos, por el que identifican en tiempo real al usuario y contabilizan las veces que utiliza el servicio y el volumen de residuos depositados. A través del Big Data se contabiliza el volumen de residuos del usuario y el ayuntamiento emite una factura en base a dicho volumen. Además de los beneficios para el reciclaje que permite este sistema, paralelamente se pretende incentivar a los usuarios para que reduzca la cantidad de residuos que generan. Al fin y al cabo, gracias a la factura se vuelven muy conscientes de la cantidad de residuos generados. Y además se pretende fomentar el interés por el funcionamiento de la economía circular mediante datos exactos de los desechos y la información precisa. Hablemos ahora de All My Eco, que venden zapatillas 100% veganas con un material sintético ecológico, resistente, antibacteriano y transpirable. Sus zapatillas están hechas con fibra de piña, botellas de plástico recicladas y corcho, un material 100% natural, renovable, reciclable y biodegradable. Otra iniciativa muy interesante es Lefric. Desde el 2012 y a partir de poliéster reciclado obtenido de botellas de plástico PET, Lefric diseña accesorios de viaje. Sus mochilas, bolsos y maletas están manufacturados éticamente en Asia, país pionero en el reciclado de poliéster utilizando botellas de plástico. Y seguimos hablando de Sin Desperdicio, una empresa que fabrica bolsos y mochilas a partir de materiales reutilizados, como son las banderolas publicitarias de PVC, pero que cada vez se va abriendo más camino a nuevos residuos condenados al vertedero, como cinturones de seguridad, la moqueta ferial, toldos de playa, redes de pesca, tejidos reutilizados, etc. En todas las colecciones se emplea un 95% de material reutilizado y un 5% de los accesorios de proveedores locales. Todas las piezas de Sin Desperdicio están elaboradas a mano y por lo tanto el consumo energético de transformación es prácticamente nulo. Seguimos hablando de Momok Shoes. Es una empresa que apuesta por la economía circular. Por esta razón, fabrican zapatos a partir de materiales reciclados como la suela que está hecha con neumático reciclado, cuero ecológico de piña, tacón de madera 100% reciclada o materiales veganos reciclados como son el algodón, poliéster y otras fibras. Es tal el cuidado que ponen en el producto que para los envíos han reemplazado las cajas de cartón por bolsitas de zapatos hechas 100% de algodón ecológico que son reutilizables. Seguimos con Green Cycles, donde los productos que realizan que son sustitutos del plástico son biodegradables, hidrosolubles y no tóxicos. Además, desarrollan productos con empresas para sustituir elementos contaminantes por otros con menos impacto ambiental. Como ejemplos tienen un montón de productos hidrosolubles, bolsas y films, urnas funerarias, tacos de caza, bolas de golf y botes de cosmética. Por último, hablamos de Fairphone. Es un smartphone ecodiseñado muy duradero que se puede reparar fácilmente. En lugar de reemplazar todo el teléfono si parte de él se rompe, Fairphone le permite simplemente reemplazar el módulo roto. Todo desde la batería hasta el conector de audio se puede reemplazar, lo que significa que menos teléfonos terminarán en el vertedero. Y por último, te invitamos a que escuches las iniciativas sostenibles que tenemos en nuestro canal y que te ayudará a conocer proyectos sostenibles que te pueden dar muchas ideas. Bueno, pues estamos aquí con Fernando Follos Pliego, que es consultor ambiental, sobre todo dedicado al tema de industria, con el que vamos a charlar sobre temas de reciclaje, cómo se recicla en España, qué cosas podemos hacer mejor, etcétera. Fernando, ¿qué tal estás? Muy bien, atareado, mucho trabajo, pero bien. Eso es bueno, eso quiere decir que están cambiando las cosas. Bueno, o no. ¿O no? Bueno, pero que haya mucho trabajo no implica que estén cambiando, implica que hay mucho trabajo y a lo mejor a peor, pero bueno, sí, bien, trabajo. Bueno, vale. Bueno, esperemos que las cosas sean para arreglarlas. Claro, es que la gente tiene interés, ¿no?, en cambiarlo, aunque luego les cueste un poco más coger el hábito, ¿no? Es que tengo trabajo por gente que quiere cambiar y tengo trabajo por gente que a lo mejor no ha querido cambiar y tiene problemas. Pero esos problemas vienen derivados, entiendo, por alguna normativa en la que se han visto, no han visto otra solución más que adaptarse a lo que han estado años no queriendo adaptarse. Sí, o porque tienen una denuncia o una cosa de este estilo que luego pues hay que arreglar a prisa y corriendo, ¿no? Decir, ay, madre mía, que me han abierto un expediente sancionador por hacer esto. Pues, claro, está bien abierto, arréglalo, págalo y ahora arréglalo. Pero entiendo que eso también llevará a que se replanteen su posición, ¿no? Sí. Yo con los que no se replantean su posición, por lo general, mi hijo no trabaja. Eso me puedo permitir ese lujo hoy por hoy, con lo cual, digamos que no me dedico a defender piratas. Gracias a Dios. Dejas mucho más.
Bueno, como vamos a hablar de residuos, pues si nos das un poco tu opinión, ¿cuál es el mayor problema que hay actualmente en España con el tema de la gestión de los residuos? Pues yo creo que hay un problema muy claro y muy evidente, que es la transparencia, la Ujú, trazabilidad, que hoy por hoy los residuos se siguen perdiendo y siguen desapareciendo en la nada y apareciendo normalmente en una cuneta de una carretera. Y el otro problema es, yo creo que es un concepto social, ¿no? Que es un residuo, es algo que ya no me sirve, lo tiro y que me lo quiten de encima. Y parece hasta feo, ¿no? Muchas veces cuando se gana dinero con los residuos, he visto muchos ujú. titulares de prensa de el lucrativo negocio de los residuos. A ver, es que nadie se mete en un negocio para perder dinero, ¿no? Es que, ¿sabes? ¿No? Y parece que es que si pagas por la gestión es como, ¿por qué tengo que pagar yo por esto? ¿No? Y creo que es esa doble vertiente, la transparencia y la necesidad de saber que hay que pagar por gestionar un residuo. Bueno, transparencia, nosotras para hacer el guión del podcast, para como que hemos estado investigando, sí que es cierto que conseguir información sobre datos de reciclaje o de toneladas y todo esto es muy complicado a nivel España y a nivel Europa. Y si a O eso sea que, añades que el dato en cierta medida es poco trazado, ¿vale? Es decir, cuando hablas de reciclaje, ¿qué claro, es reciclaje? pero nosotros, o sea, si yo voy a Ecoembes, que es el organismo gestor de los residuos, ¿no? A nivel nacional, e intento buscar cifras, no las encuentro, independientemente de que las que me aporten sean transparentes o no, ni siquiera me dan un dato que no sea cierto, ¿no? Y de hecho los estudios que hay sobre gestión de residuos sobre la bolsa de basura y todo esto son relativamente antiguos, a lo mejor del 2015 y así, y que teniendo en cuenta la sociedad tan consumista que tenemos, entiendo que la bolsa de la basura ha ido cambiando su composición, ¿no? Que hay Mucho. muchos más aparatos eléctricos o mucho más textil, ¿no? Sí, a ver, tienes casi todo, tú te vas a un vertedero y tienes casi todo plagado de plásticos y de textil. Es decir, el Ya. rechazo que tú recibes en vertedero, por lo menos de los que llevo yo, ¿eh? No Ujú. he visto todos los de España, pero de los que yo he visto y tengo iba a hacer placer, pero bueno, tengo la obligación de trabajar, porque nunca es agradable, ¿no? Un vertedero, casi todo es textil y plástico. Es Ujú. mucho de ese rechazo, es eso. Pero entendemos que en el sistema de gestión de residuos, antes de que vayan a vertedero, pasan por plantas de selección, ¿o no? Yo es que sin un abogado no te contesto. Claro. Se supone depende, es decir, si es un vertedero privado, sí, te aseguro que le van a apretar para que no vaya ningún residuo que no haya pasado antes por un sistema de tratamiento previo. Y de los que yo conozco, de los privados, todos hacen selección previa. Y bien es cierto que yo el rechazo que por lo general he visto es un rechazo que, aunque sea mayoritariamente plástico o textil, es un rechazo de muy difícil recuperación, ¿vale? Porque ya la Ujú, segregación es escasa, está muy mezclado, está muy atomizado, entonces es difícil segregar eso. ujú. En, pero de los públicos no siempre me llegan las mismas noticias, no te voy a engañar. Ya, De hecho, hay cierta molestia en algunos privados respecto a que a lo mejor no tenemos la misma vara de medir a la hora de que sea público o privado. No sé si me explico. ujú. Sí. Mm. Pues esa parte sí, es decir, ¿existe obligación legal? Sí, sí, sí. La ley te dice que tú no puedes verter ningún residuo que no haya sido sometido a un tratamiento previo, ¿vale? Eso lo dice la ley. Con lo Ujú. cual, desde hacerlo previamente, está sometido a un tratamiento, y si no hay ningún tratamiento viable y solo hay tratamiento de vertido, tiene que tener una autorización expresa, ¿vale? Con lo Vale, cual, en principio, entendemos que todo es legal. vale. Eh, la otra problemática que decías que era con respecto a la conciencia social, ¿no? Que la gente no está dispuesta a pagar por una tasa de basuras, aunque todos la pagamos. ¿Tú crees que la separación en origen, es decir, esto de tener 4 o 5 cubos en casa, facilita el reciclaje? No es que lo facilite, es que si no hay segregación, no hay reciclaje. Y Ujú, la segregación que tenemos ya es una asquerosidad, ¿vale? Es decir, segregamos muy mal, el sistema segrega muy mal y además no ujú, nos deja segregar mejor, ¿vale? Entonces, deberíamos de segregar mucho mejor. Te pongo un ejemplo. Tú cuando segregas el vidrio, por ponerte un ejemplo, te vas al contenedor del vidrio y tiras el vidrio. Reciclar ese vidrio ya es muy difícil. Reciclarlo bien, ¿eh? Es decir, ya pues suele ir a un vidrio de segunda calidad, a una botella de opaco, una cosa así, porque ya están mezclados los colores. por el tema de los colores, ¿verdad? Claro, y de hecho, antiguamente, yo es que soy viejo ya, entonces os lo recuerdo, ¿no? Cuando era pequeño, los contenedores de vidrio tenían separaciones, tenían para vidrio blanco y vidrio de color. Y ahora de golpe y porrazo, bueno,
un tiempo a esta parte, ¿no? Resulta que la empresa gestora o entidad sin ánimo de lucro, como sea la empresa esa, los mezcla, cuando tendrían mejor viabilidad si los separasen. Entonces, es como si fuésemos hacia atrás, ¿vale? El contenedor amarillo, mezclarlo todo en un mismo contenedor, 40 tipos distintos de plásticos, latas, y luego lo que ya la gente echa al contenedor amarillo, que parece que es un cajón desastre, pues evidentemente fácil no es separar eso. Entonces, O sea, que tú crees que los índices de reciclaje tan bajos que hay en España, que es en torno a un 20%, por lo que hemos investigado, se debe a la mala segregación sí, de la basura. Claro, pero es que es muy sencillo. Mira, te voy a poner un ejemplo que es muy claro. Y además que lo experimenté yo, ¿vale? El sector de farmacéutico, ¿vale? De medicamentos. El punto SIGRE famoso, ¿vale? Llega un gestor y a él le llegan los medicamentos, tal cual tú los tiras en la farmacia, ¿vale? Por la boquilla de eso, pues tiras tu caja de pastillas y tal. Eso va a triturar y a vertedero. Es que no se puede Entonces, hacer otra cosa. ¿para qué existen los puntos SIGRE? Hombre, para que no se pierda, ¿no? Para que por lo menos vaya a verter. A ver, no, es que tú imagínate un blister que es plástico con aluminio, Sí. que además es un plástico y un aluminio tratados, ¿vale? Para que tengan propiedades de conservación. Dentro la pastilla, que suele ser un producto químico. Y luego eso dentro de una caja de cartón y con otro papel que es el prospecto. Eso en el mejor de los casos, si metes en un bote de jarabe que es vidrio, con metal, con vitola de metal, dentro de una caja de cartón, es decir, y todo eso va todo una cosa imbuida dentro de otra y la tiran al punto SIGRE. Y no pagamos por eso. Es decir, bueno, hay un pequeño porcentaje que se paga por esos envases de medicamentos, pero que tú como consumidor, digamos, no cubre, ¿vale? El poder tener a un señor, pues eso, abro la caja, saco el bote, le quito el tapón vacío contenido, saco las pastillas del blister. Es que eso no se puede hacer con los precios que pagamos hoy en día. Entonces, no podemos separar. Entonces, si no haces el friki como hago yo, que saco las pastillas del blister, o yo voy a la farmacia e intento comprar los medicamentos a granel, en botecitos de los pocos que consumo, gracias a Dios, intento que el médico me recete genéricos que sean de caja de un solo material, ¿vale? Botecitos que vengan a granel, el mayor número de pastillas posible y tal. Y yo luego soy de los que separo incluso el absorbente de humedad del plástico, cosas que son un poco friki, ¿vale? Pero si no haces eso, pues si todo va mezclado, pues evidentemente es muy difícil de segregar. Antes de llevar un medicamento al punto SIGRE, es mejor coger el papel, o sea, el prospecto y la caja y tirarlos al contenedor azul. Yo lo hago. No, como recomiendan llevarlo al punto SIGRE porque pueden tener sustancias peligrosas por los medicamentos, bueno, sustancias peligrosas tóxicas por el tema de los medicamentos. Pues, sí, pero bien. la caja y el prospecto en principio no han estado en contacto con el medicamento, en principio, ¿vale? Hombre, si han estado en contacto con el medicamento, con algún orgánico, ya va a ser difícil que lo recicle, ¿vale? Porque ya te dicen, ¿vale? Aunque con te diga otra cosa, pero por lo general se supone que si está mezclado con algún orgánico, el reciclaje es mucho más difícil del papel o del cartón. Yo soy partidario de separarlos. Legalmente lo tendrías que llevar al SIGRE, porque se supone que es un sistema para la recogida de envases de medicamentos. Si lo vas a tirar en el SIGRE, yo es que lo que hago es que es muy friki, ¿vale? De hecho, a mí el farmacéutico me mira. Es decir, cuando tengo algún blister y tal, yo saco las pastillas del blister, el blister, la caja y separo los componentes, ¿vale? Porque si le llega así al gestor ya no le cuesta tanto esfuerzo reciclar, ¿vale? Pero claro, hay que cambiar el concepto. Tú le dices a un ciudadano que tiene que hacer eso y el ciudadano te dice, mira, Que es también un tema de educación, o sea, ¿quién te enseña, a no ser que tú investigues mucho o sepas mucho acerca del tema, quién te enseña cómo tienes que separar, o en los tarros que los tienes que limpiar, separar la etiqueta? Es decir, nosotros en realidad planteamos este podcast porque nos empezaron a llegar muchos mensajes de gente que nos decía si podíamos explicar cómo separar correctamente los residuos y los envases. Entonces, si no hay para empezar una educación, si no se empiezan desde origen a separar incluso correctamente lo que tú dices de que se habiliten más tipos de contenedores y que se separe bien, o sea, en realidad también está recayendo un poco la responsabilidad sobre el ciudadano, pero es que el ciudadano no tiene forma de informar. Las herramientas.
claro. Es la pescadilla que se muerde en la cola. Es decir, el ciudadano no tiene herramientas para separar, porque claro, aunque yo separe las pastillas, el blister, el cartón y lo deje todo separado en 3 contenedores distintos, ¿vale? Si el sistema al final es un sistema que está hecho para, lo cojo, lo trituro, lo mando a un vertedero, pues tampoco va a funcionar. Es decir, pero claro, el problema es, ¿qué hago antes? ¿Habilito un sistema para que trate bien el residuo si no tengo la segregación adecuada para el ciudadano? Por eso quizás, si os fijáis, cuesta tanto implementar el contenedor de orgánica, ¿vale? Por poneros un ejemplo. Es decir, y de hecho, o lo implantas muy bien o lo haces muy bien, con muchísima concienciación y asumiendo que vas a estar un tiempo sin poderlo gestionar bien, o si no es un fracaso, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque cuesta mucho cambiar la inercia de que el ciudadano separe orgánica y lo haga bien, ¿vale? Y de que tu sistema esté adaptado para tratar esa orgánica, ¿vale? Pasa muchas veces que cuando ponen contenedores de orgánica, los niveles de rechazo son brutales de las plantas de tratamiento, ¿vale? Pero claro, también hay que asumir que al ciudadano le cuesta cambiar la inercia. Claro, hombre, y falta información, quiero decir que yo he investigado el punto ciego y a mí nadie me ha dicho que es mejor separarlo. Entonces, si tú vas al origen, o sea, a la persona que va a gestionar y lo que dice Marian, y no te explican exactamente cómo hacerlo, es imposible que nadie lo haga bien. Ya, pero es que además en el punto sigre ahora mismo, aunque tú separes, ¿vale? Y separes el cartón y tal, existe una probabilidad de que al gestor al que le llegue le llegue todo junto, lo mete en la trituradora y ya está. Ya. Porque tampoco el sistema muchas veces está preparado, ¿vale? Para que le llegue el residuo separado. Y está hecho solo para triturar y despedir. Pero es igual que si lo tiras en el gris, entonces. Sí, hombre, habrá alguna empresa que a lo mejor separe, ¿vale? Pues si algún tipo de separación de componentes, pero es que es muy difícil. Tú piensas en un medicamento clásico, que es un blister de pastillas. Sí, lo entiendo, pero claro, yo, si me promueven que yo lleve los medicamentos caducados o las cajas, no sé qué, o sea que al final los ciudadanos, las ciudadanas confiamos, quiero decir, que si a ti te dicen que hagas una cosa de una manera es porque ellos se responsabilizan desde que yo lo dejo en el contenedor hasta que desaparece, se recicla, ¿no? Quiero decir, porque tampoco puedes hacer mucho más. Bueno, tienes casos más escandalosos con contenedores más típicos que no son de tigre que no, son casi más escandalosos. Yo el contenedor amarillo y lo que se hace con ese contenedor a mí me parece mucho más. Es muchísimo más volumen, está claro. Entonces sí, que al final el volumen, también estuvimos viendo que lo que más se recicla en España son los metales, que es el 60% de lo que se recicla son metales y que el plástico, vidrio y cartón es un 10% en total. Quiero decir que al final es mínimo con respecto al volumen. Sí, a ver, yo ahí es que no lo sé. Los números, dependiendo cómo los mires y los manejes, son terribles, ¿vale? Porque es muy difícil trazar. Independientemente que sea que todos los restos de lo que es los contenedores separados sean un 10, un 15, un 20, sigue siendo muy poco frente al volumen general que se producen, ¿no? Quiero decir que al final de lo que más se produce es contenedor amarillo y contenedor azul, creo yo. O sea, aparte del orgánico. Sí, a ver, el rey es el cartón, siempre lo ha sido. Que no son 3.000 y pico, o sea, perdón, sí, miles de toneladas o 3 millones de toneladas o casi 4 millones de toneladas, me parece que era. Ese siempre es el rey. Y bueno, de ese más o menos, pues tendrás un reciclaje legal, según el Ministerio, un 70 y tantos %. No, sabes, dentro de lo que cabe estaría medianamente adecuado. Y el vidrio también está en un porcentaje bastante decente. El problema del vidrio es el que te digo, es decir, es que mientras no segreguemos por colores y le quitemos los tapones a las botellas, pues nos perdemos mucho peso en vidrio, que es útil y no se puede reciclar, ¿vale? A partir de ahí, pues el resto es que para mí suena un poco grave, pero es que a mí me suena el resto de sistemas un poco activo. Y siendo además de los más caros, ¿sabes? Que a lo mejor dices, bueno, pues es que yo no pago tanto por el papel o por el vidrio y sin embargo por otros sistemas como el plástico nos dejamos una pasta y son de los menos efectivos. Y tú vas viendo además la evolución de los datos, vamos a poner que son los datos oficiales, ¿vale? Del Ministerio y, hombre, pues si comparas 2020 con 2019 vamos para atrás como los cangrejos. Mayor generación de residuos, o sea, mayor generación y... Generamos más y reciclamos menos. O sea, que nos estamos separando. Pues chicos, vamos mal, ¿eh? Y esos son los datos oficiales que además, pues esos son los que proporciona Ecoembes, que digamos que la trazabilidad hasta el residuo final recuperado, pues digamos que no es del todo exacta, ¿vale? O que parece que no es del todo exacta, vamos a así más puntillosos, ¿no? Y que podría haber mucho
mucha fuga de residuo por en medio que se califica como reciclado. Entonces, sinceramente, es algo preocupante. Yo creo que como ciudadanos deberíamos de pedir explicaciones, de decir, oiga, si yo estoy pagando por esto, ¿por qué no se recicla como Dios manda? Porque mi dinero entonces lo estamos tirando, porque el dinero se lo embolsan, ¿eh? O sea, no te devuelven el dinero porque no lo están reciclando bien. No, y además hay comunidades en las que te pueden multar a ti como ciudadano por no reciclar correctamente y sin embargo a ti te multan. Por eso digo que parece que mucha responsabilidad cae sobre el ciudadano, pero realmente ¿a quién habría que pedirle esa responsabilidad? Porque en el guión del podcast hablamos mucho sobre que las decisiones se toman a nivel de comunidad, no tanto nacional. Entonces, claro, si cada comunidad tiene sus normas... Hombre, a ver, hay un marco general, yo eso lo tengo muy claro. Me acuerdo que discutiendo hace mucho tiempo acerca de la ley de residuos y demás, en su momento hubo alguno que me echó en cara que, claro, que fíjate, que es una competencia autonómica y tal. Pues sí y no. Es decir, tenemos una ley de residuos. La ley de residuos tiene que dar un marco y ese marco tiene que ser un marco potente y bien cerrado. Ahora vamos a tener una ley de envases. Una ley de envases que la Comisión Europea ya nos está diciendo que a lo mejor se nos queda un poquito flojita, ¿sabes? Por decirlo de una forma fina, ¿vale? O la nota de la Comisión es como para preocuparse. Entonces, coño, hay que tener las cosas bien atadas de base. Que luego las comunidades autónomas también, evidentemente, tienen muchísima responsabilidad. Incluso los ayuntamientos, cuando cierran los contratos con las empresas sin ánimo de lucro, que son este tipo de gestiones, pues también. Es que al final son tres patas de la administración que tienen responsabilidad. Y quizás ese sea uno de los problemas, es decir, que cuando compartes o repartes la responsabilidad, pues al final cuando les preguntas acaban echando la mierda unos a otros, ¿sabes? Ya. Muchas veces que dicen, no, eso no es mío, eso no es mi... Eso el otro. Y dices, hombre, pues yo qué sé, no debería de ser así, pero el ser humano suele tener esa tendencia, ¿no? A poner el ventilador y repartir la misma. O sea, para el Ministerio de Transición Ecológica no es prioritario el tema de los residuos, en tu opinión. No, yo creo que sí. Y Sí. está regulando. Sí. No digo que no sea prioritario, digo que las regulaciones quizás son demasiado abiertas, en algunas ocasiones demasiado laxas o demasiado condicionadas a intereses de grandes corporaciones y de empresas que entiendo pues que estarán poniendo también encima de la mesa como también es su derecho, ¿vale? No, yo no tengo por qué, pero sus intereses y diciendo, mira, pues esto tiene que ser así o asado. Esa parte, ¿no? Quizás es la que yo le puedo achacar al ministerio, ¿no? No digo que no tenga interés porque de hecho está regulando y está regulándolo con participación pública y pidiendo además, ¿no? Que se presenten. Hasta el momento reciben yo alego todas las leyes, decretos, alegaciones a todo, me las leo de arriba abajo, o sea, soy un ciudadano partícipe, ¿vale? En alguna ocasión incluso he tenido feedback del ministerio, me ha gustado esto, me ha gustado lo otro, tal. No puedo decir que haya sido así de todos los ministros que han pasado por el ministerio, ¿vale? Entonces, mal, bien, no. Sencillamente me gustaría quizás que fuesen más estrictos y que atasen más el nudo y que fuesen sobre todo más puntillistas a la hora de detallar la ley. O sea, todos sabemos cómo funciona esto. En el momento que tú dejas un resquicio, y más en un sector como el de los residuos, que trabajan con márgenes muy pequeños y que tienen que, entre comillas, trampear, ¿vale? Para ganar dinero, pues por ahí se van a escapar. Que tienes que ser consciente que no estás trabajando para una industria normal y que tienes que regular muy bien y atar todo muy bien. Pero entonces, ¿a qué te refieres? Porque nosotras hemos leído la ley un poco por encima, bueno, algún resumen hemos leído la ley en general, o sea, en detalle, pero sí que habla de que se tienen que sustituir todos los envases de un solo uso de plástico por otros, o que desaparezcan, o por otros que sean biodegradables o compostables, o sea, por alternativas siempre que las haya. Entonces, ¿dónde ves tú que está el agujero? Pues sí, porque seguimos sin trazar bien todo el proceso de tratamiento de residuos. La responsabilidad de los productores. De los productores y de los gestores. Es decir, sí. Mira, han hecho cosas muy bien en la norma, ¿vale? Por ejemplo, que es que no te dejan tener más de 2 trasiegos concatenados, ¿vale? Yo he tenido experiencias súper graciosas con un gestor, por ejemplo, de quitarse un residuo porque no lo podía gestionar, mandarlo a un segundo gestor que decía que lo iba a gestionar y al cabo del año y pico volver a aparecer ese mismo residuo por la puerta de la empresa, devuelto.
que dices, coño, si esto lo maté yo a gestionar aquí un año y ganar dinero, que dices, aquí ha pasado algo, es decir, aquí ha habido alguien, o que ¿sabes? O sea, que es un poco surrealista. Entonces, ese tipo de cosas son las que no pueden pasar. El residuo tiene que estar perfectamente trazado, desde el que lo produce hasta el que lo gestiona. Y todos los flujos intermedios de rechazos tienen que estar igualmente de bien trazados, ¿vale? Eso hoy por hoy todavía no lo tenemos. Hay algunos residuos, por ejemplo los RAE, que sí que están un poco en ese nivel, ¿vale? De capacidad de trazabilidad del dato. Pero hay otros, los envases, hoy por hoy es una locura. Pídele datos de recuperación de materia final y de rechazos y de gestión de rechazos a Ecoembes, ¿sabes? Y te los da. O sea que podemos decir que la única opción que tiene el ciudadano, aparte de intentar formarse para reciclar bien, es reducir los residuos, claro. O sea, aparte de... Sí. Hombre, la mejor opción siempre es no producir un residuo. Eso está claro. Es decir, si no tienes ningún residuo, evidentemente no vas a tener que gestionarlo, ni que tratarlo, ni que separarlo, ni que molestarlo. Y dentro de los residuos, o sea, por ejemplo, ¿te puedo comprar una conserva en cristal, lata o plástico? Ponte por caso, ¿cuál sería el orden en que deberíamos elegir el envase? Sí. Retornable. El que sea retornable, pero eso no existe en España, no hay retornables. Bueno, pues entonces es que lo que hay que hacer es poner un sistema retornable. Ya. Es decir, sí, es que esto es muy sencillo. Es decir, el problema no es el material. ¿Vale? O sea, el problema no es que tú tengas una bala. El problema es que tengas una pistola en la espalda. ¿Vale? Eso es así, ¿vale? Entonces, el problema no es el plástico, el problema no es el vidrio, no es la lata. Es decir, eso no son los problemas, ¿vale? Bajo mi punto de vista. El problema es cómo uses ese material y para qué lo uses. ¿Vale? Si yo voy a utilizar una bolsa para la compra, para meter la fruta, por ponerte un ejemplo, utilizar un material que tiene un periodo de vida de 200 años para 10 segundos, pues hombre, lo suyo es que utilices un material que tenga un periodo de vida útil acorde al uso, ¿vale? Y si es posible, pues te coges las manitas, ¿vale? Y te llevas la fruta en las manitas, o en una bolsita que vayas a reutilizar, o en un tupper que vayas a utilizar, y el tupper puede ser de plástico, ¿vale? Pero si lo vas a utilizar 2000 veces, pues está bien utilizado. El problema no es el material para mí, no hay que demonizar materiales. Lo que sí que es cierto es que hay que utilizarlos bien. Sí. Y utilizarlos acorde a lo que tiene que ser. Entonces, ¿un envase cuál es el mejor para mí? Que sea reutilizable, evidentemente. Y cuanto más duro y más capacidad tenga de reutilizarse, mejor. Y si eso te lo da el plástico, pues fenomenal. ¿Que te lo da el vidrio? Pues también, fenomenal. Evidentemente luego tendrás que ver el número de veces que lo puedas reutilizar con respecto a la facilidad de reciclaje que luego tiene el material. Claro, por ahí va un poco más mi pregunta, ¿no? Quiero decir, porque yo intento consumir vidrio, pero claro, mi nivel de consumo de vidrio no es, o sea, yo no puedo reutilizar todo el vidrio que utilizo, ¿vale? Y utilizo vidrio por no utilizar metal, latas de aluminio, o no utilizar plástico, ¿sabes? Pero claro. Yo ahí, la siguiente elección para mí también es por una sencilla razón, porque es un monomaterial, porque se puede reciclar bastante bien, ¿vale? Y luego ya depende del nivel de friquerío que tengas. Es decir, yo, por ejemplo, suelo elegir los vidrios de color oscuro a la hora de hacer la compra. ¿Oscuros? Sí, claro, porque los vidrios de color oscuro son los que más material reciclado tienen de entrada. Con lo cual, digamos, cierro el ciclo, ¿vale? Porque si yo, por ejemplo, digo, no, voy a consumir vidrio y consumo vidrio blanco, tu vidrio blanco es material virgen. Ahí no se ha reciclado nada. Nadie recicla nada en el vidrio blanco. Entonces, es absurdo. Sigue sin cerrar el ciclo, ¿vale? Entonces, por eso tú fíjate el nivel al que tienes que llegar. Imagínate la paranoia que tengo que llevar un día. Vale, pero es que en vidrio oscuro solamente hay cerveza y vino. Correcto. O sea, a lo mejor el resultado es beber solo cerveza y vino. Así me va. Tú que estás especializado en el tema industrial, ¿cómo afecta la nueva normativa a nivel empresarial? O sea, ¿les exigen más? Sí, les exigen más. Empieza a sentar bases ya de trazabilidad muy interesantes. Además, se ha notado un movimiento a nivel industrial bastante chulo en ese sentido, es decir, incluso un poco por encima de la normativa, ¿vale? Y, jolín, pues es que piden esto y tal.
y con las empresas que manejo yo, ha habido como una muy buena recepción a decir, bueno, pues demos un paso. Es decir, no solo demos lo que dice la ley, sino que vayamos a un residuo cero o a una cosa de ese estilo, ¿vale? Y sí que ha motivado un poco ese movimiento en la industria productora. En la industria gestora ha empezado a generar un movimiento de especialización, es decir, antes había muchos gestores transportistas intermediarios que se dedicaban a el trueque, ¿sabes? El acumular y manejar, y como la ley ya les ha limitado a esos dos cambios, por decirlo de una forma, que no pueden estar trasladando, pues sí que es cierto que ha habido muchos clientes míos que eran intermediarios, que eran gestores almacenistas, ¿vale? Que sí que han buscado un poco esa línea de oye, ya no puedo andar compraventa, o sea, tengo que dar otros servicios, ¿vale? Y también se ha notado ahí algo, ojo, algo en los buenos, ¿vale? Pero también tengo feedback de los malos, de los que a lo mejor pues están buscando la vida por otro lado. ¿Por qué? Pues porque no es tan difícil perder un residuo, porque sigue sin haber una trazabilidad final, ¿vale? Luego hay un peligro en este país, ¿vale? Porque somos del arco mediterráneo, ¿vale? Yo siempre he dicho que el residuo habría que pagarlo cuando estuviese gestionado y certificado la gestión, ¿vale? Y si no, pues no habría que pagar. Aquí si pagas por adelantado pues, y el que Claro. lo paga luego no se preocupa mucho de lo que ha ocurrido porque ya lo ha pagado, pues claro, tenemos lo que tenemos. Es decir, a ti te dan un dinero y te dicen, oye, Noemí, toma este dinero y te encargas de gestionar el residuo. Pero no te van a pedir explicaciones, ni te van a preguntar de dónde ha acabado, ni te van a decir absolutamente nada si sale perdido en la cuenta bancaria. Entonces, pues, evidentemente, entre gastarte el dinero en hacer lo que has dicho que ibas a hacer, que a lo mejor no te llega con lo que has dicho que ibas a hacer con el dinero que estás cobrando, y meterte el dinero en el bolsillo y luego pues tener un accidente, hay veces que te sale más rentable lo otro. Pero ahí haría falta una trazabilidad nuevamente. Volvemos a lo Claro, sí. A ver, yo creo que si tú fíjate, si obligases a un pago por gestión, es decir, te pago cuando me des un certificado de gestión que acredite cómo lo has hecho o que lo has hecho como me decías que lo ibas a hacer. Y además te lo trazo, pues perfecto, estaría fenomenal. Yo creo que se acabarían muchos de los problemas que tenemos en este país con los residuos. Entonces, hemos visto que los residuos tienen como tres fines, ¿no? Así como legalmente. Uno es el reciclaje, otro es el vertedero y por último es la valorización energética. Esto es que se incineran los residuos para generar electricidad. ¿Cómo ves tú este tema? Bien, ¿Se a aplica? ver. O sea, o sea, por lo que hemos investigado, sí que es verdad que ahora mismo hay más incineración que vertedero. ¿Es así? Incineración como tal, ¿Sí? salvo que sea alguna planta en concreto, la gran mayoría son incineraciones con recuperación energética. Recuperación con valorización, vale. Vale, o sea, hay recuperación energética. Y luego hay valorizaciones energéticas, que son empresas o procesos que utilizan el residuo para generar energía y utilizarlo en sus procesos, ¿vale? Yo soy partidario de la valorización energética. A ver, partidario, es decir, como una solución en top pipe que se llama de última línea para un residuo que no puedes hacer otra cosa con él y que tiene un PCI adecuado, un poder calorífico inferior adecuado, pues si no lo me dicen que no es práctico. Para esos residuos sí, es decir, ¿por qué no? Es decir, si no tiene otra salida, pues por lo menos aprovechemos el poder calorífico que tenga o que nos pueda ofrecer como residuo. Pero actualmente no supone, bueno, aparte que se supone que la valorización energética de los residuos está considerada como como energía renovable por el Acuerdo de París. ¿Suponen un peso importante dentro de la electricidad que utilizamos o no realmente es tan pequeño que no? No, casi toda la valorización energética que conozco suelen ser valorizaciones energéticas de procesos. O sea, para la De propia las que yo empresa. conozco. Sí, generación energética con residuos, hombre, hay algo de waste to energy, pero es no es un mix. Vale. Lo puedes mirar en red eléctrica, es decir, tienes una parte de residuos, de generación eléctrica con residuos, que además está segregada, pero no es en fin, no es algo relevante, ¿vale? Ahí lo que sí que es interesante,
más que nada porque para generación eléctrica, además, bueno, salvo biomasas o residuos así de ese estilo que puedas estandarizar en una generación, pues digamos que no es sencillo Muy sencillo. manejarlo. Vale, yo todavía estoy esperando que haya, por ejemplo, algún criterio de valorización energética real. Es decir, ¿dónde está el PCI? ¿Qué consideramos que es valorización energética? ¿Vale? Es decir, a partir de qué PCI un residuo lo considero valorización o lo considero incineración. No. ¿Vale? Sí que tenemos establecido cuándo es una valorización energética, es decir, cuándo aprovecho esa energía, pero no tenemos establecido cuándo un residuo es aprovechable para esa generación energética. Habría que regular algunos aspectos de ese tratamiento. Pero en cualquier caso, aunque tenga un poder calorífico bajo, siempre es mejor que lo incineres y aproveches parte de la energía que no y lo incineres para nada, ¿no? Sí, es que por eso te digo, incineración sin aprovechamiento energético. A ver, es que yo si un residuo tiene menos, para mí, menos de 3.500, 4.000 de PCI, es una incineración. O sea, ya no me puedes decir que lo estás valorizando energéticamente porque tienes que gastar gasofa para prenderle fuego. Ya, ¿vale? para aprender. Eso es así. Eso es así. Eso ya te estás gastando combustible para prender fuego. Si gastas combustible para prender el fuego, Ya. eso ya no lo puedes llamar valorización energética. Es decir, eso ya es una incineración. Sí. Ahora, evidentemente, si estás gastando gasolina, estás prendiendo fuego a un residuo, del género idiota es no aprovechar la energía. Exigir por ley que se aproveche la energía de esa combustión, ¿no? Entonces, bien, lo que no deberían de existir son las incineraciones y ningún tipo de aprovechamiento. Eso no. Vale, y otro de los problemas también que se ve sobre todo en prensa y tal es que mucha parte de los residuos se exportan fuera de España. Bueno, es que justo esta mañana he leído un artículo que Turquía está teniendo muchos problemas con los plásticos a nivel de salud de la gente de alrededor y la gran parte de esos residuos vienen de la Unión Europea, que los exportan porque China dijo que ya no quería más residuos y entonces ahora se los mandan a Turquía. Nuestros plásticos tienen la costumbre de dar la vuelta al mundo. Van cambiando, ¿no? Según te van cerrando la puerta, pues llamas a otra y luego a otra y luego a otra. Entonces, bueno, sí, funciona así en el mercado. El mercado chino hubo un momento en el que dijo que no iba a aceptar residuos de una determinada calidad, o no sé, ilegados, ¿vale? Y ya tuvimos una subida de incendios de plantas de gestión en España. Luego dijeron que ya no aceptaban residuos, que solo aceptarían materias primas. Y tuvimos otra debacle de incendios de plantas de tratamiento en España, hasta que encontraron otra salida. De ahí creo que pasaron a Brasil, luego pasamos a Indonesia. En Indonesia cerraron la puerta y la cerraron muy rápido porque dijeron, madre mía, ¿qué es esto? Cantidad de barcos que vienen aquí. Empezaron a ir residuos a Brasil, luego que sí a Turquía. Bueno, a ver dónde acaban los siguientes. Bueno, pensarán que queda mucho espacio fuera de la Tierra para ocupar. No les des ideas, que empiezan a tirar cohetes para arriba. Con La basura espacial, no, es que yo he leído en algunos artículos que se plantea sacar la basura al espacio. Que es que ya ha habido algún majara que sí, que ha decidido que puede ser viable, llegado el momento. A mí es que de verdad que me parece... Yo es que además soy un fanático de la economía circular, incluso de lo que son los ciclos de materiales, ¿vale? Y entonces yo cuando voy a un vertedero veo tela, que para mí es un material que es perfectamente aprovechable porque son fibras, y veo plástico que para mí es, cuando menos, petróleo, entiéndeme, es decir, es un combustible, ¿vale? Entonces me parece brutal ver un combustible y ver una fibra en un vertedero que se podrían aprovechar. Eso me parece que el sistema falla muy de lejos, hoy por hoy, ¿vale? Entonces, no sé, creo que lo que pasa que también es cierto que, claro, con lo mal visto que están los vertederos, que hoy por hoy es prácticamente imposible abrir uno, ¿eh? O sea, no olvidaros. Si en un momento determinado hay algún promotor que esté escuchando el programa que decide que puede ser un buen negocio abrir un vertedero, yo os recomiendo que no, porque es un auténtico, o sea, es quebradero de cabeza brutal, ¿vale? Es prácticamente imposible desde el punto de vista administrativo abrir un vertedero. Es una planta de valorización energética, no tanto incineración, como valorización energética es también prácticamente imposible. ¿Sí? Entonces, sí, o sea, tú planteas un proyecto de valorización energética y aparte del rechazo social que creas donde tú vayas a generar el proyecto
aunque vayas a poner las medidas de tratamiento más brutales que te puedas imaginar, ¿vale? Que prácticamente te garantizan que por la chimenea va a salir algo que es incluso menos que lo que pueda salir por una caldera de tu casa, ¿vale? Vas a tener una negativa. De entrada, una negativa social, seguro, y muy probablemente una negativa de la administración, que por lo general, pues, si tiene mucho rechazo social, te va a decir que no. Y entonces, ¿cuál es la alternativa que proponen? Quiero decir que los vertederos... Turquía. Sí, vale, perfecto. Claro, a ver, el problema es que no tenemos esa capacidad de análisis técnico no sesgar, ¿vale? Bajo mi punto de vista, esto es una opinión personal. Es decir, a mí no me gusta el vertedero y no me gusta la incineración, pero hay determinados residuos que hoy por hoy no tienen otra salida. Sí, pero o sea, la incineración al fin y al cabo entra y sale materia, quiero decir, pero el vertedero una vez que está a tope, ¿no? No te puedes inventar espacio dentro del vertedero. No, pero pero yo te pongo otra tesitura. La incineración para mí realmente no es más que una reducción de volumen de un residuo. Sí. Es decir, genera unas emisiones, ¿vale? Y unas cenizas. ¿Que dónde las voy a llevar? A un vertedero. ¿Qué necesito un vertedero? Ya. ¿Qué hago con esas cenizas? A lo que decimos siempre en el podcast, que es que hay que reducir sea como sea, es que es imposible. Claro, en el momento que tú tienes un residuo, tienes un marrón. Yo siempre lo he dicho, es decir, si tengo un residuo ya tengo un marrón, porque ya va a ser muy difícil. Primero ya desde el punto de vista jurídico legal, en el momento que tú declaras que algo es un residuo, ya solo descatalogarlo como residuo ya es una locura. Ahora con la nueva ley a lo mejor mejoramos en este punto, pero es que la antigua del 2011, el papel y el cartón, por ejemplo, no se podían descatalogar como residuos. Haceros una idea, o sea, la orden ministerial para descatalogar el papel y el cartón salió hace poco más de un año, desde el 2011. Pero este problema es más a nivel industrial, ¿no? Quiero decir, el de que te cataloguen o no, y nosotras como consumidoras, al final el residuo, tú lo tiras, lo que decíamos antes, ¿no? Lo tiras al contenedor y te desentiendes. Entonces, sí, pero en el momento que tú tiras una botella de plástico al contenedor es un residuo. Es un residuo plástico. Sí. De que ese plástico deja de ser un residuo, es que no te haces una idea de lo difícil que es. Entonces, aunque tú tengas la granza y digas, oye, esta granza es que ya se puede utilizar, o sea, descatalogar esa granza para que sea una materia prima, es muy difícil. Fernando, ¿y algún país que para ti lo haga bien? O más que país puede ser a nivel de ciudad, no sé si conoces, por ejemplo, Bergen, ¿cómo ves ese tipo de sistemas? Bien, a ver, hay ciudades, países, fíjate que no, casi te diría que no. Hay ciudades que lo están haciendo bien, que lo están haciendo muy bien. Hay países que tienen fama de hacerlo bien y que realmente pues tampoco son tan buenos, aunque incluso hay algunos por ahí que te dicen, no, es que en tal país no van residuos a vertedero, no van a vertedero porque van a incineradora, o sea, si no es que les faltan residuos para quemar, claro, si prendes fuego a todo y tu sistema energético se basa en el residuo, evidentemente te van a faltar residuos para quemar. O sea, eso funciona así. Ahora, ¿esa es la solución? Para mí no. Y no lo puedes vender. A mí lo que me parece magnífico es que determinados países europeos, que su sistema parece que se ha decantado por la incineración, se lo vendan como un ejemplo en España y encima te aplaudan. Pero si aquí no quieren poner incineradoras y allí te parecen bien. O sea, no sé, es un poco surrealista, ¿vale? Y yo creo que también es porque falta un poco esa capacidad de análisis técnico de la realidad. ¿Vale? Yo te pongo un ejemplo, residuos de construcción y demolición. La mitad acaban en las cunetas y lo tenemos como medio aceptado, ¿no? Es algo que está, bueno, el 50% de los residuos de construcción y demolición acaban en las cunetas. Pero yo tengo un gestor que es estrictamente legal, los pide separados, los pide limpios, rechaza todo lo que le llega de construcción y demolición con residuos que no son RCDs. Y si le viene con residuos peligrosos, los rechaza, tal. Está a punto de morirse de honrado. Yeah. Es que está a punto de morirse de honrado. Porque es que le vienen así de claro, cuatro constructores que segregan los materiales, las tejas y tal, y que él los gestiona, pero es que encima él tritura, selecciona por materiales y demás, y no tiene salida. ¿No vende? ¿No los vende? No, nadie le compra el producto, lo está acumulando allí y no lo compra nadie, porque además los precios
que los puedes sacar del mercado, pues claro, si tú te gastas el dinero en triturarlo, en separarlo por fracciones, en tal, pues salvo determinadas fracciones que pueden tener valor, cierto valor material, que son los que le están permitiendo subsistir. El resto, ahí se acumula y nadie te lo compra. O sea que sí que hay que poner también en valor el hecho de utilizar materiales reciclados, ¿no? Claro. O sea que la gente Hay que tiene que facilitar mucho. Entonces, yo, por ejemplo, si fuese ministro, que no llegaré nunca, ¿vale? Porque no tengo esas capacidades ni esa política, pero yo si fuese ministro, o sea, vamos a ver, para obras, nada de utilizar arena o sistema, no, material reciclado, o sea, olvídate. O sea, no vas a hacer cemento con arena, no. Hay filler, hay material reciclado para que tú hagas, es que es obligatorio, o sea, por ley, utilizar material reciclado de residuos de construcción y demolición. Para fillers de carreteras, es decir, para allanamientos, ¿sabes? Todo eso con material reciclado, o sea, se acabó. Y entonces potencias ese mercado. Bueno, oye, Fernando, muchísimas gracias. Ha sido una charla súper interesante y nos podríamos haber quedado aquí hasta las 10 de la noche. Pero vamos a tener que dejar. Muchísimas gracias, Fernando. A vosotras, un placer. Muchas gracias por invitarme. Tienes que venir otro día porque nos han quedado muchos temas pendientes por hablar, así que... En el tintero, pues sí, encantado, seguro. Un placer. Gracias. Hasta luego. Y ahora comenzamos con los consejos útiles. Como ya hemos comentado a lo largo del podcast, lo que siempre vamos a recomendar en primer lugar es que reduzcas el uso de envases y materiales para no producir tanto residuo. Para aquellas cosas que no hayas podido evitar comprar con envase o que ya has utilizado y no las puedas dar una nueva vida, damos algunos consejos. En primer lugar, lo más importante es que nunca tires basura al medio natural. Si vas de excursión o a la montaña o a pasar el día a la playa, llévate siempre una bolsa y tírala al contenedor correspondiente. Además, apuesta por envases retornables, sobre todo si trabajas en un bar o cafetería. Incluso en el café puedes fomentar haciendo un descuento a aquellos clientes que lleven sus propios vasos reutilizables y que solo haya que rellenar con la bebida. También, si vives en zonas donde el agua del grifo no te parece que tenga buen sabor, prueba servicios de dispensadores de agua, donde te llevan varias garrafas al mes que son reutilizables, disminuyendo sustancialmente el uso de botellas y garrafas de plástico. Lo ideal si optas por esta opción es que no tengas enchufado el dispensador para agua fría y caliente, que consume mucha electricidad. Puedes optar también por poner filtros de purificadores en el grifo, jarras purificadoras con filtro, etc. Y además, haz compost. Si vives en un piso, prueba las vermicompostadoras. Ocupan poco espacio y no huelen. Reutiliza los envases en tus compras a granel. Por ejemplo, botes de cristal para alimentos secos, botellas de plástico para productos de limpieza o las bolsas de tela para los productos frescos. Es importante que si compras a granel, ya sea alimentos o productos de limpieza, lleves tus propios envases porque si no estarás generando residuos. Lleva siempre tus propias bolsas y si son reutilizables, mejor cuando vayas a hacer la compra. Evita utilizar pilas de un solo uso que haya que reciclar. Opta por pilas que sean recargables. Reutiliza los envases de cristal para almacenar comida o hacer conservas. Y evita el papel film y el de plata. Para envolver puedes utilizar papel de cera de abeja o tapas de silicona en distintos tamaños. Para el bocadillo o la merienda de los niños y las niñas puedes optar por envases reutilizables en lugar de utilizar estos papeles, el papel film o el de plata, como puede ser un tupper. En el caso de la higiene íntima, puedes utilizar la copa menstrual, bragas menstruales y compresas de tela. Actualmente hay muchísima oferta. Así evitarás que productos de un solo uso que no se pueden reciclar acaben en el vertedero. Sustituye el cepillo de dientes de plástico por cepillos de bambú. Una forma fácil de evitar el plástico en el baño es empezar a utilizar jabones sólidos, tanto para el cuerpo como para el cabello, que tengan poco envoltorio o que ni siquiera tengan. Si quieres dar un paso más allá, puedes reutilizar tus propios botes para hacer tu jabón líquido o hacer jabón sólido. También puedes hacer detergente para la lavadora. Ahorras en costes, residuos y además seguro que son productos mucho más naturales que los que podrías comprar en el supermercado. Y ya sabes que si te surge cualquier duda de cómo facilitar el reciclaje, es decir, dónde desechar un producto, llama a tu ayuntamiento que debería ayudarte y si no, búscalo en internet. Y con estos consejos que estamos seguras de que vais a comenzar a aplicar, terminamos el podcast.
Esperamos que os haya gustado y os resulte interesante. Si es así, suscribiros al canal. Nos puedes encontrar también en Instagram en la cuenta @ecocreando_podcast y en nuestras cuentas de Facebook y Twitter. También puedes visitar nuestra web www.ecocreare.com/ecocreando. Os esperamos en el próximo capítulo con nuevas temáticas sobre sostenibilidad y entrevistas. Y recuerda que pequeños gestos llevan a grandes cambios.